Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos a mi Story Channel una vez más. Gracias a quienes se hayan acercado a ver este video y véanlo hasta el final porque hay un material que definitivamente yo no quiero que ustedes se pierdan porque fui a rebuscarlo y rebuscarlo entre las mareas y océanos de información en internet y lo pude encontrar. Se trata de un artículo que ha sido citado en varias conferencias por el profesor Mauro Viglino en el pasado y yo quería leerlo directamente porque él ha citado al rabino, al profesor rabino, en varias ocasiones respecto a un tema que está muy conectado con el último video que les presenté aquí en el canal porque estamos buscando esas correspondencias entre escritos antiguos, tradiciones que vienen, que son milenarias, y las religiones que nos han influenciado en nuestras vidas o a muchas personas. Así que quédense porque va a estar muy interesante esta información. Amigos, aquí en Mystery Channel hemos trasegado por textos que para algunas tradiciones son sagrados y lo hemos hecho de un modo analítico y crítico. Los hemos escudriñado ya que en esos textos se encuentran narraciones antiguas que nos revelan esa historia que no es expuesta por la historia oficial. Sin embargo, lo hacemos desde una perspectiva de estudio y no con propósitos religiosos. Todo esto desde el respeto, obviamente, hacia las tradiciones y hacia las distintas religiones que consideran estos textos sagrados. Pero algunos inscritos me han pedido invitar a quienes son precisamente los herederos directos de estas tradiciones. Les doy un ejemplo. Me han dicho, Marta, ¿por qué no invitas a un rabino judío? Ya que hemos tocado los textos del Tanaj. Hemos hablado en numerosas ocasiones sobre textos, por ejemplo, del Génesis. Hemos analizado el Bereshit en algunos pasajes muy importantes y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y recientemente le envié la invitación a un rabino que es un rabino ortodoxo muy preparado porque me doy cuenta que es una persona que tiene mucho conocimiento respecto a su tradición, a su cultura, a sus costumbres y pues lo escogí a él por eso y le envié una invitación. Le escribí aquí en esta plataforma, él tiene su canal, seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero no me ha respondido. Puede ser que no haya visto la invitación, puede ser que no haya visto mi mensaje, puede ser que no les interese. En fin, yo les comento a ustedes, ya he invitado a varias personas de las cuales yo pienso que podemos beneficiarnos por sus conocimientos, por la información que tienen. Yo siempre invito a personas que veo que pueden aportarles a ustedes y a mí también. Pero increíblemente, y digo increíblemente porque pues responder es un acto de educación. Uno puede decir, mira, no tengo tiempo, no me interesa. Puede ser que el rabino está muy ocupado, se nota que viaja mucho y puede ser que no ha visto mi mensaje en YouTube. Yo tengo la costumbre de ver todos los días, cuando me despierto, lo primero que veo son sus mensajes, sus comentarios, pero yo tengo pocos comentarios. Estas personas ya tienen cientos de miles de personas, entonces puedo entender. Así que mientras el rabino me responde, o quizás no lo haga nunca, no lo sé, yo voy a seguir buscando una persona, pero una persona que yo vea que realmente es una persona bien preparada, que sepa comunicar, que sea una persona disponible. Entonces, ¿por qué era importante esto que les digo? Porque hoy les voy a exponer el pensamiento, lo que opinan los mismos rabinos judíos, lo que dicen, lo que escriben respecto a eso que hemos nosotros identificado y que Mauro Viglino ha dicho que se trata de una intervención genética en los principios, que así fue como nos hicieron y esto lo vemos en otras tradiciones también, así que vamos a dar una mirada a esto y al final les voy a leer un artículo que es
interesantísimo, amigos. Realmente no se lo pueden perder. Entonces, para quienes no me conozcan, mi nombre es Marta y bienvenidos a mi Story Channel. Y bien, amigos, con esta investigación pienso poner sobre la mesa los puntos de vista de los rabinos más importantes dentro del judaísmo y lo que el profesor Mauro Biglino ha expuesto en sus investigaciones, haciendo un paralelo con los textos antiguos hebreos, sumerios y también el Corán. Así que va a estar bastante interesante. O sea, dentro del judaísmo hay muchas maneras de pensar. Ellos, de hecho, desde muy jóvenes se acostumbran a estar debatiendo sus ideas porque precisamente no quieren como cerrarse a una sola. Ellos por eso tienen tantos puntos de vista, tantos maestros, ellos estudian, estudian, estudian. Así que hay que tener en cuenta, queridos amigos, esa pluralidad que hay dentro del judaísmo. Es una grandísima pluralidad, una variedad de pensamiento impresionante. Por eso son tan interesantes ellos y pienso que es esencial acudir a ellos, ya que nosotros a veces por nuestros estudios indudablemente tocamos sus textos, pero quiero decir que con el mayor respeto. Yo doy un punto de vista muy distinto seguramente a la mayoría de los judíos porque ellos estudian estos textos teniendo en cuenta que para ellos es una cosa sagrada. Y en numerosas ocasiones yo he nombrado el nombre que para ellos es innombrable, como bien ustedes sabrán. Pero yo no soy judía y por eso me permito de pronunciarlo. Pero, ojo, conscientes todos nosotros de que no sabemos cómo se pronunciaba ese tetragramatón. Entonces, en este texto que les voy a leer del Génesis, tengamos en cuenta todo esto que es importante. No demos por sentado que es así la pronunciación. Sabemos ya que tiene distintas vocalizaciones y yo usaré la que más usan los académicos, los estudiosos, que es Yahweh. Pero hay unos que dicen Jehová, otros dicen el Señor, ellos dicen Adonai. Entonces, cuando yo vea el tetragramatón, diré Yahweh. Así lo voy a pronunciar yo. Vamos ahora al texto de Génesis 2. ¿Y qué es lo que vamos a buscar con esta lectura del texto Génesis 2:7? Vamos a empezar a buscar esa correspondencia con la ciencia. Recientemente, precisamente, cuando les hablaba de este rabino joven que yo quiero invitar al canal, él mismo dijo en un debate, porque él debate muchísimo, le dijo a alguien, es que tú no puedes tomar el Génesis literalmente, porque es absurdo. Dime tú quién hace una criatura viva del polvo. Entonces uno dice, pues sí, tiene toda la razón. Pero veamos si podemos encontrar algo distinto. Nosotros como profanos de esos libros, que no somos ni los propietarios de esa cultura, no es nuestra cultura, no es nuestra religión tampoco, ni nuestra tradición, vamos a analizarlos como estudiosos simplemente y lo podemos hacer con todo el respeto del mundo. Vamos a leer Génesis 2:7. Lo voy a leer en español, pero yo les voy a poner en pantalla la transcripción hebrea. Y formó Yahweh Elohim al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Aquí tengo que parar un momentico porque esto tiene distintas maneras de traducirse y también tiene otras maneras, digamos, de transliterarse y tiene sus estudios etimológicos, los cuales yo les sugiero también que vayan a ver en un video que realicé aquí en el canal. Nos pusieron su Selem. Entonces lo voy a dejar al final del video en una pantalla. Ustedes pueden hacer clic ahí para que vean ese análisis, para no detenernos demasiado aquí. Entonces vamos a centrarnos en este texto tal como está aquí, sin cambiarle nada.
O sea, no vamos a cambiar nada, hagamos de cuenta que ahí dice que Yahweh formó al Adán o al hombre del polvo de la tierra. Entonces, dejémoslo tal cual, que para los mismos rabinos es un texto totalmente alegórico porque no le encuentran ninguna lógica, entonces lo dejan como alegórico, no le encuentran una explicación racional. Pero ¿será que no la tiene? Hay personas que sí lo han encontrado. Ahora, para resumirles lo que yo les expuse en ese video que acabo de citar, en ese estudio, según eso y según lo que hemos visto, algunas personas que no pensamos que esto sea alegórico, sino ciencia, un hecho científico, en resumen, los Elohim, porque recordemos que Elohim está en plural, han dicho, han llegado a decir los judíos que Elohim es un plural de majestad, pero sabemos que en ese tiempo, en esa época, el plural de majestad no se usaba. Pero bueno, digamos, dejémoslo así, o sea, no nos pongamos a discutir con eso. Entonces, en resumen, estos Elohim o el Elohim, además que Elohim en singular es Eloah, pero aquí dice los Elohim crearon al humano con su Selem, es decir, con lo que porta la imagen, y habíamos ya podido deducir que se trata del ADN porque es ese, ese kit genético, esa sustancia que porta la imagen, que lleva la imagen nuestra, por llamar, decirlo de alguna manera, la imagen en una criatura ya existente en la Tierra. Entonces ellos ponen el ADN en una criatura que ya había aquí en la Tierra. No se dice cómo fueron hechas esas criaturas, simplemente partimos de ese momento de cuando se está haciendo el humano, como lo podemos ver en las tablillas sumerias también. Entonces, si los Elohim o unos individuos avanzados hubieran clonado y modificado genéticamente a un homínido para crear al Homo sapiens, el proceso podría haberse desarrollado en varias etapas, que es lo que yo pienso. En nuestra hipótesis, ellos tomaron un homínido preexistente ya aquí en la Tierra, produjeron a los neandertales a partir de las mezclas genéticas que empezaron a hacer. Primero, digan, bueno, nombramos los neandertales, pero ya hay otros homínidos anteriores. Luego el Homo erectus. O sea que hasta que llegan, todos estos homínidos sirven como base biológica para llegar a lo que ellos más o menos estaban buscando, que es el Homo sapiens. Recordemos además que los humanos compartimos más del 98% del ADN con los chimpancés y con los neandertales tenemos también un porcentaje. Creo que tenemos el 2% de los neandertales, si no me equivoco. Entonces ellos seguramente realizaban muchas pruebas. Ellos probaron y el resultado de esas pruebas son estas criaturas que hemos ido encontrando en la arqueología. No hay hasta ahora una criatura que deje ver el intervalo o el pasaje del homínido al humano, al Homo sapiens moderno, al hombre moderno. Y respecto a esto, quisiera también decirles que a veces me pongo a pensar que muchas de las criaturas mitológicas, llamadas mitológicas, que se han descrito en algunas narraciones y todavía hoy día que se avistan a veces, se pueden ver algunas criaturas raras, pueden ser restos de esas creaciones, entre comillas, creaciones. Habría que preguntarse si no existen, porque ya nosotros hemos encontrado especies rarísimas de animales, hemos encontrado también unas etnias muy extrañas, unas razas humanas rarísimas o muy pequeñitos, muy raros, que pues uno dice que extraño en ciertos lugares del mundo y que pues nos dejan impactados. También hay seres humanos que manifiestan genéticamente cosas muy raras, características rarísimas, que ni siquiera los científicos entienden por qué se manifiestan en el ADN humano
ese tipo de características, como algunas familias. He visto una familia que tiene unas características fisionómicas rarísimas y no todos. En fin, hay algo en nuestro ADN que todavía es un misterio y también en el ADN de los animales, porque también estamos viendo o criaturas increíblemente extrañas o unas mutaciones, como algo que vi recientemente de un tiburón que es muy claro de piel y esto no debería verse. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas y hay que observarlas y estudiarlas porque son parte de esta historia. Entonces, es probable que si una civilización avanzada quisiera crear una nueva especie, la modificaría con una especie ya existente aquí en vez de fabricarla de cero. Pudieron también haber utilizado la técnica CRISPR o CR, sí, CRISPR, para insertar los genes específicos que requerían para lograr el resultado que ellos estaban buscando. Por ejemplo, el gen FOXP2, que fue el encargado del lenguaje en nosotros. Eso es lo que nos hace humanos, lo que nos hace distintos a los primates, porque vemos muchas cosas parecidas, pero nosotros tenemos el lenguaje, que es algo ya muy difícil y no lo encontramos en ninguna otra especie. También la cognición. Entonces es un gen particular que es distinto a los otros y esto explicaría el desarrollo del habla en nosotros. También el gen HAR1 que produjo la corteza cerebral expandida en nosotros, la cual fue clave en la inteligencia avanzada. O por ejemplo, la neurona SRGAP2, la llamada neurona duplicada en los humanos, que aumenta la capacidad cerebral. Se han encontrado cambios drásticos en el ADN humano en los últimos 300.000 años y esas mutaciones son muy poco comunes en comparación con la evolución natural de las otras especies y en tiempos récord. Así que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, tenemos tres narraciones. Yo diría que son análogas. Podemos estar hablando de la misma historia, pero contada en tres tradiciones distintas, cada una con la adaptación a su historia y tradición o a su teología, según el caso. En las tablillas sumerias, la epopeya de Atrahasis y Enuma Elish, nosotros leemos que los dioses crean a los humanos mezclando arcilla con la sangre de un dios. En el Génesis o Bereshit 2.7 que leímos al inicio, vimos que los Elohim formaron al Adán del polvo de la tierra, según como lo traducen allí. Hemos visto ya en el análisis que yo hice, en el video que les mencioné, una traducción que ha sido manipulada, pero vamos a hacer de cuenta que ahí dice pues que fue hecho del polvo, lo formó del polvo de la tierra, ¿ok? Nos vamos a regir con esto. Entonces, si nos regimos a esta traducción, tengamos en cuenta que afar se traduce comúnmente como polvo, pero también puede significar tierra suelta, ceniza o partículas finas del suelo. En otros contextos bíblicos, afar se usa para referirse a algo desmenuzado, diminuto, incluso materia primordial. Tengamos en cuenta que algunas interpretaciones sugieren que afar no se refiere solo al polvo físico, sino a una sustancia base, lo que podría abrir la posibilidad de interpretaciones más científicas como la biogénesis o incluso una forma primitiva de clonación o ingeniería genética. Entonces miren que de estos términos sí se puede pensar, se puede razonar sobre esto, así como hay personas que le dan el vuelo a la metafísica, perdón, a la metafísica, a la filosofía espiritual y lo ven alegórico, todo espiritualmente. Nosotros vamos a hacer un razonamiento más racional y más científico a partir de las escrituras, teniendo en cuenta que lo que se escribió ahí pudo significar realmente la historia de nuestros inicios. Por ejemplo, en el Targum arameo
mantiene la idea de polvo, pero la vincula con materia cósmica. Esto va más allá. Entonces, por ahora vamos a dejar abierto esto, no nos vamos todavía como a cerrar el argumento ni a decir, sí, es esto, no. Yo quiero que ustedes empiecen a abrir ventanas a todas estas posibilidades, pero no para dejarlos confundidos o no, para que después, poco a poco, vamos cerrando y vamos descartando lo que sobre o lo que no se sustente y podemos ir dejando lo que tenga mayor sustentación. ¿Por qué no? Es un buen método, ¿verdad? Entonces, por ahora no se queden con ninguna definición hasta que ya, digamos, tengamos todo el análisis y ya ustedes puedan hacerse un juicio más completo, entre comillas, porque es que, como les decía, por ejemplo, los exégetas estudian estos libros en toda su vida, usan toda su vida. Entonces, quiere decir que hay mucho que estudiar realmente. Entonces, prosigamos. Ahora leamos en el Corán. Miren qué interesante. Vamos a leer en el Corán porque lo adquirí. Nunca había pensado tener el Corán en casa, pero lo adquirí por Amazon. Entonces, podemos ver aquí en la Sura 15:26 que dice. Y ciertamente creamos al hombre de arcilla seca, de barro moldeable. Luego en la Sura 23:12 dice, y en verdad creamos al hombre de una esencia de arcilla. Nuevamente, arcilla, polvo y barro. Miren, todos estos materiales, muy parecido a lo que dicen las escrituras del Tanaj. Y es interesante que también aquí, pues está hablando en plural. Por ejemplo, la Sura 23, al-Muminun, los creyentes, es una sura mequí revelada en la Meca y se estima que fue revelada entre los años 610 y 620 después de la era común, durante la primera etapa de la misión profética de Mahoma. Así que, pues yo dudo mucho que aquí, tanto como en el Tanaj, se hubiera usado el plural de majestad. Se usaba ya el plural de majestad en el árabe del siglo VII. A diferencia de otras lenguas, no hay pruebas directas de que el plural de majestad existiera en el árabe preislámico o en el árabe clásico del siglo VII, cuando se reveló el Corán. Sin embargo, los gramáticos árabes clásicos afirman que el Corán usa el plural nahu, nosotros, y construcciones similares como un plural de majestad cuando se refiere a Alá. Entonces, pues vamos a respetar eso. Esas son, digamos, ellos lo ven así. Sin embargo, no hay ejemplos en los poemas árabes anteriores al Corán donde un solo individuo se refiera a sí mismo en plural. Entonces, y pues lo mismo sucede con los escritos también hebreos. No tenemos como que haya un antecedente de plural de majestad. Podemos decir que el Corán del siglo VII, después de la era común, contiene muchas historias que ya estaban en la tradición judía y en mitos mesopotámicos. Veamos qué dicen estas suras del Corán 23:12. Abro comillas, y en verdad creamos al hombre a partir de una esencia extraída del barro. Nuevamente habla de esencia y habla de un barro. El 23:13 dice, luego lo convertimos en una gota de esperma en un receptáculo seguro. Miren qué interesante, porque ya aquí se está hablando de un material genético, biológico, como el esperma. Entonces, dígame si esto no es explícito, porque también en el hebreo está el tselem, pero ahí lo han, digamos, también es más difícil porque ustedes saben que el hebreo, bueno, tiene muchas combinaciones, es impresionante. Aquí en el Corán dice claramente, me parece más explícito, pero tengamos también en cuenta que es más moderno porque el Corán es del siglo VII. De manera que pues eso también puede influir, pero viene de estas tradiciones que se van todas a retomar entre sí. Después
transformamos, ahora la Sura 23:14 dice, después transformamos la gota en un coágulo, alacá, luego el coágulo en una masa masticada, mudgá, y de esa masa creamos huesos y cubrimos los huesos con carne. Luego lo convertimos en una nueva criatura. Bendito sea Alá, el mejor de los creadores. Cierro comillas. La referencia a la gota de esperma podría entenderse como la fecundación y la alacá, o sea, el coágulo, sanguijuela, como un estado temprano del embrión. Este pasaje podría interpretarse como una descripción del desarrollo embrionario con etapas progresivas. Por ejemplo, en la Sura 96:2, al-Alaq se menciona de qué fue creado el humano. Abro comillas. Creó al hombre de un coágulo de sangre, Alaq. Cierro comillas. Algunos ven esto como una referencia a la implantación del embrión en el útero. ¿Podría haber una conexión entre estos textos y la biotecnología moderna? Esto seguramente, pues, para una persona que sigue esta religión será algo impensable, pero yo como persona profana que no soy, no pertenezco a esa religión, puedo observar este texto como un texto que lo puedo analizar y yo veo algo aquí, yo veo ciencia, veo biología y hasta biotecnología moderna. Quisiera no dejar pasar el hecho de que a lo largo de la historia, eruditos musulmanes han encontrado y explorado conexiones entre el Corán y la ciencia, contribuyendo al desarrollo del conocimiento en diversas disciplinas. Por ejemplo, el doctor Maurice Bucaille, médico francés, escribió, La Biblia, el Corán y la ciencia. Esto lo escribió esta persona. Entonces, miren, lo que yo estoy haciendo aquí, la Biblia, el Corán y la ciencia, ya lo han hecho personas eruditas, lo han hecho científicos, personas de ciencia que tienen un gran conocimiento porque es su tradición, su religión, pero como científicos han tomado estos libros y esta es la verdadera apertura. La ciencia debería ver estos textos, como nos lo ha dicho en tantas ocasiones el profesor Mauro Viglino, que yo aquí en el canal les he dicho, él constantemente ha dicho, es que no es la teología que debe encargarse de estos textos. Y eso aplica para todos, para las tablillas sumerias, para todos, para el Tanaj, para el Corán, para los Vedas, para todos los libros llamados sagrados. En este libro, la Biblia, el Corán y la ciencia, el doctor analizó la compatibilidad de los textos sagrados con los conocimientos científicos modernos, lo que hice yo, lo que estoy empezando a hacer yo con aquí en el canal con el video anterior y que seguiremos, porque es que esto es muy interesante y pienso que es muy importante para estos estudios que estamos llevando a cabo, ya que nosotros sí buscamos argumentos sólidos, buscamos indicios y pruebas, buscamos evidencias, porque no nos basamos en creencias. Yo no me paro aquí frente a la cámara a decirles, miren, según lo que yo pienso, cuando quiero darles opiniones personales las doy, pero también basándome en todo esto. Y obviamente no lo hago siempre porque la prioridad de mi Story Channel es traerles las investigaciones de otros autores, de científicos, de expertos, de eruditos, de exégetas, y no lo que a mí se me ocurre decir cada día. Por ejemplo, en el caso de este doctor, su obra ha sido utilizada para presentar aspectos del milagro, entre comillas, el milagro científico del Corán. El erudito musulmán Fakr, no sé cómo se pronuncia, Fakr al-Din al-Razi, de 1149 al 1209, exploró la posibilidad de múltiples universos al interpretar el versículo coránico que menciona a Dios como Señor de los mundos. ¡Wow! El Señor de los mundos. Y recordemos que en el Corán también lo llaman el Señor de Sirio, Señor de los mundos, el Señor del Olam. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta cómo hay tantas correspondencias entre estos textos? Y estos textos tienen correspondencias en el conocimiento científico. Yo les he dicho mucho en el canal, cuando hablen de sabiduría en los libros antiguos, era ciencia. Esa era la sabiduría. A mí me dijo alguien en el canal, me hizo un comentario muy interesante. Me dijo, Marta, es que la religión se apropió de la espiritualidad y la secuestró. Y creo que debemos cambiarle el nombre a la espiritualidad. Y yo voy a empezar a pensar en eso. ¿Cuál es el término apropiado para no hablar más de espiritualidad? Porque es que se instrumentaliza y se confunde con digamos, con un pensamiento primordial. Yo lo veo más como un pensamiento primordial, primigenio. ¿Y cuál era ese pensamiento? Yo les he hablado aquí, lo sagrado. ¿Y qué era lo sagrado? Era la relación del humano con su entorno, también con las fuerzas de la naturaleza, con el agua, las corrientes de los ríos, la piedra, los cristales, y el humano va empezando a conocer todo este entorno que le era extraño porque nos pusieron aquí. Pero miren, nos hicieron con la materia también que se va a integrar con lo que hay aquí, porque el Adamá está hecho con la tierra también. De alguna manera, nosotros tenemos también las mismas partículas biológicas y las compartimos, porque cuando morimos, ¿a dónde vamos? Nos vamos a integrar nuevamente a esa tierra, a ese polvo y a ese barro. Entonces, amigos, me pareció importante hacer este paréntesis porque en realidad, no quiero herir, digamos, no quiero herirlos, no quiero herir susceptibilidades o sentimientos o emociones, porque a veces yo he sido despectiva con la espiritualidad, pero lo hago a propósito, porque quiero que se acostumbren a mirar todo con ojos también fríos, lo que ustedes sienten y piensan, y ya después se pueden entregar totalmente con sus sentimientos abiertos hacia lo que aman hacer, pero con conocimiento. No sé si, yo espero que no me malinterpreten porque a veces puedo decir cosas que suenan raras o un poco fuertes. Entonces, volvamos a ese pensamiento primordial, a esa relación primordial del ser humano con su entorno, con el sol, con la luz, con el agua, con el trueno, con esas cosas que lo asustaban, esas cosas que le gustaban, todo ese percibir a través de sus sentidos. Entonces miren que ver el mundo con ojos desnudos y ver el mundo desde una realidad, desde la realidad que podemos percibir, no es tan malo, porque al final es lo que nosotros podemos percibir. Y si nos es dado percibir algo más allá, pues podremos hacerlo seguramente, maravilloso, pero quienes no lo podemos hacer, pues tendríamos que creerle a esa persona que nos está diciendo que al otro lado hay esto o aquello y que si te portas mal te va a pasar esto o aquello. Entonces, la espiritualidad. Yo creo que hay que dedicarle más tiempo a ese análisis de qué es la espiritualidad. El otro día hablé aquí de espiritualidad versus espiritismo, pero eso sí fue una reflexión, una cosa que no fue así, pues un estudio profundo. Pero pienso que el tema de la espiritualidad es muy sentido, tiene mucha emocionalidad, y cuando yo hablo de ese tema, cuando hablo así, pues a mi manera, que soy directa, a muchas personas les duele porque ellos sienten que son espirituales y les gusta su espiritualidad. ¿Quién sabe si realmente podamos volver a la primordialidad? Yo llamaría más bien la primordialidad y no la espiritualidad, porque nosotros no somos espíritus aquí. O sea, si tenemos un espíritu adentro, amigos, no les voy a discutir esto porque yo no puedo negarles ni asegurarles que exista. Yo lo que veo y percibo con mis sentidos
es la materia. Y me gustó mucho que un día este rabino del cual les hablaba, que es ortodoxo y tiene un gran conocimiento, él decía, es que la materia la han como denigrado, la ven como algo negativo. Y miren, lo dice un judío. Él decía, la materia es buena. O sea, nosotros vivimos aquí. Y él decía, yo ahora tengo que ir a defender mi pueblo. Yo no estoy de acuerdo con la guerra, yo no estoy de acuerdo con esas guerras, pero les estoy contando lo que decía esta persona para que se den cuenta cuál es el pensamiento judío. No representará a todos los judíos seguramente, pero les estoy hablando de uno que es un estudioso y que ha estudiado toda su vida, entonces él sabe de lo que está hablando. Entonces miren que toda esa cuestión espiritual hay que revisarla, hay que mirarla bien. Yo les he hablado aquí cuáles son los orígenes, les he dado las etimologías de espíritu, de alma, de todo eso que tanto hablan los vendedores de humo, me perdonarán, pero es que hay muchos vendedores de humo por ahí, cuando en realidad el ser humano en su primordialidad no sabía esas cosas. Alguien se las enseñó, porque es que si pónganse ustedes a pensar, nosotros hoy día no vemos el mundo espiritual. Ahora tenemos una tecnología que nos permite ver el mundo microscópico. Eso sí lo podemos ver a través de unos lentes, pero el mundo espiritual no podemos verlo, al menos la mayoría de seres humanos. Hay personas que dicen que sí lo pueden ver. No lo sé, yo no, y muchos, y la mayoría no. Entonces, ¿quién le dijo al primer Homo sapiens que había un espíritu dentro de él y que cuando se moría se iba? Eso es lo que están tratando de encontrar los estudiosos y se ponen felices cada vez que ven una tumba donde hay una piedrita o donde lo enterraron en una cierta posición. Dicen, ven, es que ya existía el más allá. Entonces, de ahí pueden explicar una cantidad de cosas. Ellos necesitan esa idea antropológica de las creencias, porque de otra manera, ¿cómo explicarían, amigos? ¿Cómo podrían explicar tantas cosas? Y lo que yo aquí les revelo, eso es prohibido para la ciencia oficial, porque no quieren que sepan la verdad. Y yo entiendo que es un problema que las personas empiecen a dar cuenta de cuál es la realidad, cuál es la historia, porque se van a derrumbar muchos castillos ideológicos, muchos castillos de creencias que sostienen este sistema. Y este sistema, malo o bueno, es el sistema que llevamos. Entonces, si se cae, sería fuerte y sería terrible. Entonces, es importante que, aparte de ver estas informaciones, de conocer, nosotros podamos también tener una fortaleza interior y mental para no derrumbarnos si descubrimos las cosas poco a poco. Entonces, que aprendamos a afrontar em, esa realidad que vamos descubriendo, estas cosas que vamos descubriendo, porque hay personas que son muy frágiles y quizás esas personas se sostienen con esta llamada espiritualidad. Entonces yo sí debo tener ya mucho cuidado en realidad con lo que digo, o sea, a ver, ustedes dirán que me estoy contradiciendo y quizás tengan razón. Estoy razonando en este momento, no estoy leyendo un libreto, estoy razonando, pero lo comparto con razonamientos que pueden parecer confusos, no importa, en una conversación no hay edición, entonces no quiero editar esto, quiero dejarlo así. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que yo les estoy revelando una información que quizás no todos puedan soportar. Y yo me imagino que por eso puede ser que hay personas que dan la vuelta y se van y las entiendo porque y no las juzgo ni las no las entiendo porque dirán no, a mí no me sirve saber, a mí me sirve más creer o me sirve más vivir en ese mundo ideal de todo eso que me dice mi gurú o mi maestro, porque mi maestro espiritual.
Me dice cosas más lindas. Marta me está hablando de cosas de genética y de la materia y de esto, de la clonación. Eso puede sonar bastante, eso es fuerte, amigos. Esta información que yo les estoy dando aquí es para muy pocos. Yo me sorprendo con los números que he alcanzado hasta ahora, porque en realidad yo veo los otros canales de que les hablan de extraterrestres, de ovnis, de espiritualidad, de Jesús, pero los distraen de lo que en realidad ha estado ahí siempre, pero que nadie lo nota porque les han tergiversado, les han trucado, entonces no se dan cuenta y bueno, y ahí está la historia, pero no la ven. Hasta que llegan unos que son cabezaduras y dicen, no, pues yo lo voy a decir y lo voy a mostrar, y entre esas personas me encuentro yo, porque por mi entusiasmo de descubrir estas cosas, y yo sí he sentido que me he liberado de muchas cargas, pero para otras personas es al contrario. Para otras personas saber es una carga y es mejor seguir como en ese engaño que es más bonito. Entonces, cada quien puede decidir y nadie debe juzgar. Ojo, nadie debe juzgar a quien decida continuar pues con las fantasías que les cuentan, porque si se sienten bien, eso hay que respetarlo y hay que comprenderlo absolutamente. Continuemos. Entonces, miren qué interesante y les voy a confesar una cosa. Yo no sabía que en el Corán había esta información tan explícita. No me había interesado, la verdad. Tenía prejuicios y pienso limar todos los prejuicios que tenga hacia cualquier creencia, cualquier corriente. Yo no puedo tener prejuicios absolutamente porque pues, ¿por qué debería tenerlos? Y para traerles la información, debo traérselas totalmente imparcial, de un modo imparcial, porque si no, entonces les haría un daño a ustedes también. Y precisamente ahorita que les nombraba al profesor Biglino, él ha citado en varias ocasiones, en varias oportunidades, en sus conferencias, a una persona y yo fui a escarbarme hasta el último lugar de internet y encontré ese artículo y lo voy a compartir con ustedes. Vamos a leer este artículo porque realmente es emocionante, es increíble. Se trata de el director de la Cátedra de Ética Médica y Derecho Judío en la Universidad de Jerusalén, asesor del rabinato Askenazí en Israel, científico rabino, y es el profesor Igael Safran. Es una figura entre las primeras autoridades en pronunciarse respecto al tema de la clonación cuando estaba en ese auge lo de la ovejita Dolly, y se pronunció sobre la cuestión en un artículo de prensa que espero recordar ponerles el link en la caja de descripción de este video. Si se me llegara a olvidar, por favor recuérdenmelo y voy a dejar el link para que ustedes mismos puedan ir a encontrarlo. Está en italiano, pero lo pueden traducir porque me parece que es un PDF. El artículo comienza diciendo así: ¿por qué el nacimiento de Dolly, la oveja de laboratorio, no escandalizó a los círculos judíos? Y el profesor Safran respondió: clonación, pero si ya está en la Biblia. Los rabinos no emiten anatemas. El profesor Egael Safran, catedrático de Ética Médica de la Universidad de Jerusalén, afirma: el problema no es la creación de nuevas criaturas, sino su utilización. El hombre tiene derecho a intervenir para modificar la obra de la naturaleza. Ahora vamos a empezar a leer este artículo que es supremamente interesante porque nos deja ver todos esos puntos álgidos de lo que es la ética cuando el ser humano ya descubre que puede clonar. Entonces vamos a ver, esto es muy interesante, el punto de vista de este catedrático judío. Safran se pronunció respecto al rechazo que la clonación produjo entre el rabinato israelí. Él escribe: no veo nada terrible. El hecho de que puedan considerarse abusos, o sea, estas clonaciones, no es razón para prohibirlos
y de tener una investigación que puede conducir a grandes avances en medicina. Porque él está hablando de que con estos experimentos y la clonación está la posibilidad de curar enfermedades importantes, por ejemplo, como el Alzheimer. Y le recuerdo una cosa, el Alzheimer es una enfermedad que no le da a todos los animales. Pongan atención, esto es un paréntesis que les hago rápidamente. El Alzheimer, a qué animalito les da el Alzheimer? Pongan atención, al perro, al gato y a los ratones de laboratorio. Como se darán cuenta, ustedes que están muy concentrados en lo que les estoy diciendo, todo está muy estrechamente relacionado al hombre, al humano. El mismo ser humano, los gatos, que son nuestros animalitos que nos acompañan, los perros, y a quienes nosotros hemos guiado en su, digamos, hemos seleccionado y por lo tanto los hemos alterado genéticamente, los hemos guiado genéticamente, seleccionándolos y también hemos creado nuevas razas, interviniéndolos directamente o con los cruces que hemos hecho. Y los ratones de laboratorio, obviamente, pues los intervenimos todo el tiempo con nuestros experimentos y nosotros mismos que también nosotros mismos y la alimentación que tenemos y nuestros animales, cómo se alimentan. Entonces miren que lo que está cercano al hombre, si ustedes van a ver a los animalitos en la naturaleza, no les da el Alzheimer. Ustedes no van a ver animales que están en su estado salvaje que tengan ese problema. Entonces miren que hasta en las enfermedades hay que mirar porque ahí encontramos rastros también que nos verifican lo que siempre hemos visto aquí, que nosotros somos producto de una intervención genética, somos artificiales. Fuimos también, además de haber sido construidos genéticamente, hemos sido seleccionados, hemos sido domesticados. Y esa adomesticación nosotros la hemos ido heredando. Lo mismo que sucede con nuestros animales. Ahí lo tienen ustedes el ejemplo. Entonces, fíjense qué interesante todo esto, nos confirma muchas cosas. Tenemos frente a nosotros lo que somos y cómo hemos venido aquí, cómo hemos llegado aquí. Entonces sigue el profesor, sigue diciendo, en lugar de apresurarnos a lanzar anatemas, deberíamos detenernos a admirar la milagrosa forma en que el ADN es expuesto con mayor relieve y mayor claridad en estos experimentos. Y continúa el artículo diciendo, el judaísmo no lanza anatemas contra la investigación científica, pero al mismo tiempo tiene el deber de preguntarse a dónde nos conducen los descubrimientos de los investigadores. El hecho es que esta postura intermedia ha sido atacada por muchos. Algunos, esencialmente no judíos, la consideraban demasiado avanzada, mientras que otras autoridades judías, empezando por el gran rabino sefardí mediterráneo de Israel, Eliyahu Bakshi Doron, se expresaban de forma mucho más posibilista. Según él, todo lo que no está expresamente prohibido en la Biblia debe considerarse permisible en este ámbito. ¿Ven la diferencia entre ellos de pensamiento? Pero ¿cuáles son los pros y los contras señalados por las autoridades judías? Hablar de los aspectos inquietantes que plantea la cuestión de la clonación es demasiado fácil. Basta pensar en la posibilidad que sin duda le habría gustado a Hitler de reproducir a voluntad soldados obedientes y dispuestos a todo, pero también la posibilidad de dar vida a seres humanos concebidos con el único fin de la extracción de órganos en una horrible especie de uso desechable del ser humano, dando a luz a niños sin padres. Miren que este es un escenario terrible pero real, porque puede suceder. Y él nombra a Hitler que buscaba la perfección en sus soldados. Claramente es un ejemplo muy claro. De hecho, los nazis con la eugenética, en fin, recordemos los experimentos que hacían. Entonces, él está hablando con fundamento. Entonces,
Está el problema ético de niños sin padres y sin amor, por no hablar de la posibilidad de formar seres intermedios, cruces entre hombres y bestias. Y me viene en mente, no sé si ustedes recuerdan ese simio que era muy raro, que tenía un rostro casi humano, que al inicio dijeron que era no me acuerdo el nombre que le dieron, pero era como, había sido el resultado de mezclar la genética humana con un simio, con un chimpancé, el Human, Human C, creo que lo llamaban, bueno, algo así. Y después dijeron, no, no, no fue un experimento, era una especie y solo era el único ejemplar de esa especie. Entonces yo diría, yo tengo dudas respecto a eso, porque quizás sí fue un experimento. Andaba en dos pies. A él, por ejemplo, esa criatura no le gustaba a los simios. Y a él tampoco le gustaba estar en compañía, él prefería la compañía humana. Entonces, miren, una cosa un poco particular y aquí lo dice. Y yo creo que sí han mezclado, hemos visto que lo hacen, pero no lo publican mucho, pero sí se ha visto resultados por ahí buscando, por ejemplo, los corazones, criar cerdos así en laboratorio para tener el corazón. Todo eso ya lo están experimentando. Sin embargo, en esta actitud posibilista, la cultura judía tradicional parece redescubrir algo muy antiguo, una idea que la ha acompañado desde sus orígenes. Es cierto, solo hay que recordar cómo vinieron al mundo Adán y Eva. Vean, ahí lo está diciendo, y lo dicen ellos. Pero tomemos un punto de referencia fundamental en la literatura cabalística, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que data probablemente del siglo VIII. Su breve texto, solo 1600 páginas, explica la relación secreta entre los componentes del cuerpo humano, el tiempo y las letras del alfabeto hebreo, la gematría, de lo que ya hemos un poco hablado. En realidad es un pequeño manual muy útil para quienes desean crear nuevos seres vivos. Miren de lo que están hablando. Yo les he dicho que en la cultura hebrea hay conocimientos que ellos han adquirido desde hace milenios y que han quedado allí reservados para unos eruditos, para sus estudios, y que no es que todo el mundo los conozca. Ellos no están por ahí predicando a todos los hogares para contarles lo que saben. Ellos estudian, estudian, estudian y no hacen tanta difusión de esos conocimientos que tienen. Pero miren que aquí está hablando de, es que es esto, este libro es como un manual muy útil para crear nuevos seres vivos. El mismo que utilizó el rabino Loew en el gueto de Praga en el siglo XVI para dar vida al mítico golem. Esto es considerado mitología, pero es interesante que lo está mencionando un rabino judío en este contexto, que es una publicación. Pero el golem, además de ser el progenitor de todos los autómatas, es el prototipo de todos los desastres que pueden producirse por clonación. Un robot de fuerza extraordinaria, aquí dice un robot, capaz de causar muchos problemas y que finalmente fue destruido por su propio creador. Entonces está hablando de este, entre comillas, bueno, no sabemos, el mito del golem, que me recuerda lo que nosotros estamos haciendo también con la inteligencia artificial. Parece que la creación siempre después se devuelve contra su creador. Y es justamente lo que hemos visto en todas las narraciones y se repite y se va a repetir en nosotros con la inteligencia artificial y lo vimos con el homúnculo de la alquimia y lo vimos con Pigmalión. O sea, hay muchas narraciones que hablan de esto, por algo será. Aquí se habla de que este golem era un robot de fuerza extraordinaria capaz de causar muchos problemas y que finalmente fue destruido por su creador. Lo mismo que Frankenstein. Por supuesto, de hecho, no respondía a esas características mínimas que el judaísmo considera
necesarias para poder atribuir a una creación la dignidad de persona. Entonces, este golem era una criatura que no era considerada persona. Interesante. Cuando nosotros nos veamos en el problema, nosotros, bueno, cuando dentro de 100 años las personas que estén quizás se están viendo en el dilema de considerar personas a las IA, y quizás las IA dirán, se autoproclamarán personas y tendrán que ver qué derechos tienen, derechos y deberes, y cómo van a proteger sus derechos, porque es que las IA no se van a quedar en nuestros computadores, queridos amigos. ¿Y cuáles son las características para definir a un ser como persona? Entonces responde el rabino. El Talmud y la literatura rabínica indican 3 puntos de referencia: nacer de una mujer, estar dotado de la capacidad de expresar su voluntad y de alguna forma la capacidad de comunicarse con el mundo exterior. Comunicación con el mundo exterior. Vean qué interesante esto. Tiene que haber nacido de una mujer y estar dotado de la capacidad de expresar su voluntad. Esto para ellos es una persona. ¿Son estos aspectos particulares de los que seres clonados podrían estar dotados? Por lo que sabemos, sí, porque de hecho, por ejemplo, hay casos donde hay mujeres que pueden nacer sin intervención masculina, por ejemplo, y estas tienen voluntad y dominan un idioma que debe ser respetado. Entonces se refiere a una criatura huérfana y sin padre. Dice el rabino, no precisamente. Los tribunales rabínicos están analizando la compleja cuestión de quién es realmente el padre de los niños nacidos por inseminación artificial. Vean todas las implicaciones de todas estas cosas que estamos descubriendo y que ya la ciencia podrá hacer. El elemento paterno permanece, incluso en el proceso de clonación. El problema es que seguimos sin saber exactamente dónde se esconde. ¿En qué sentido?, pregunta el periodista. Las células utilizadas en estos experimentos, ojo, por ejemplo, suelen proceder de la zona de la oreja, que contiene los componentes masculinos de la generación anterior. Ahora, algunos de ustedes estarán recordando en este momento lo que dice en el Génesis, de dónde toman el material para hacer a Eva, de la parte curva. Y me viene en mente la parte curva. Y miren, aquí están hablando de la oreja. Dicen que estos experimentos casi siempre usan las células de la oreja, que contiene los componentes masculinos de la generación anterior. Esto yo no lo sabía y me parece interesantísimo, que siempre se ha dicho que la costilla, y bueno, se han nombrado otros lugares, pero no sabía lo de la oreja, y de hecho sí es curva. Entonces el rabino se pregunta, ¿estamos ante un progreso para la humanidad o más bien estamos en vísperas de una barbarización? Vean qué pregunta. El problema es que en hebreo la palabra progreso, kadima o kadima, contiene en sí misma el concepto de retroceso, kedem, para que se den cuenta lo que quiere decir el lenguaje hebreo, que es riquísimo de significados y puede decir una cosa y el contrario de esa cosa al mismo tiempo, tener la misma raíz. Nuestros maestros predijeron que después del quinto milenio, y miren, según el calendario hebreo, hago un paréntesis, actualmente nosotros estamos en el año 5785, que comenzó al atardecer del 2 de octubre del 2024. No sé si estaban enterados. Y finalizará al atardecer del 22 de septiembre del 2025. La cultura judía no niega la posibilidad de perfeccionar la creación. Ellos dicen, practicamos la circuncisión a nuestros hijos, que es el prototipo de una intervención correctiva, dicen ellos, sobre la naturaleza humana. Respetar el mundo de la naturaleza no significa automáticamente
desear que todo permanezca inalterado. Entonces, vean cuál es el punto de vista, al menos de este rabino. De hecho, la naturaleza, el propio intelecto humano, también forma parte de la naturaleza por derecho propio. ¿Se puede permitir cualquier cosa entonces? No exactamente, responde. La Biblia, por ejemplo, desaconseja la cría de mulas que nacen de la unión entre un asno y una yegua y excluye toda una serie de uniones e injertos. Entonces no es que ellos abiertamente digan sí que todo se puede. No, hay ciertos injertos que los ven mal. Él dice, debe haber límites, pero la norma no es tanto desatar una cruzada contra la investigación. En esto seguramente estaremos de acuerdo. Se trata más bien de encontrar una dimensión humanamente aceptable en todas las vías que practicamos. Natural y artificial no constituyen necesariamente dos elementos en oposición, sino más bien dos niveles diferentes de conocimiento. Interesante. Si nuestro grado de moralidad es capaz de crecer de la mano de nuestras habilidades científicas, entonces podremos utilizar conocimientos científicos y podremos utilizar los resultados de la investigación de forma útil. Entonces vean qué interesante, a mí me parece muy interesante esto que leímos, este artículo nos deja ver y entrever muchas cosas. Para este rabino es normalísimo que ya la clonación existía en la Biblia. Él ve la ciencia como algo que puede ser un progreso, pero que tiene que tener control, que tiene que tener límites, pero no está en desacuerdo con esto, porque él dice, es que nosotros mismos somos producto de una intervención genética. Vean, dense cuenta que dentro del judaísmo, y seguramente debe haber más personas como él, que es un catedrático, un profesor, es un erudito, debe haber más pensadores como él, pero no están por ahí contando y diciendo, porque también es cierto que el público puede que no esté listo para este tipo de cosas. Me imagino el escándalo cuando se publicó este artículo. Pero en realidad, dense cuenta, por ejemplo, yo quiero retomar el pasaje de que hablamos de la arcilla, que ya lo he analizado en otros videos, pero si nosotros decimos que nos hicieron del polvo de la tierra, pues no es una cosa incoherente ni fantasiosa, porque en realidad nosotros estamos hechos de esa materia también. Y por eso nosotros somos biodegradables. Nosotros nos vamos otra vez a fusionar, a fundir con los minerales de la tierra. Y también, por otro lado, está esa lectura que hacía Sitchin, que para mí es interesantísima esta, porque él hablaba de algo que es cierto. En los laboratorios, por ejemplo, se usa también la arcilla como un catalizador biológico. Y miren que se repite siempre la arcilla. Miren que la arcilla es utilizada en los laboratorios y es un material orgánico riquísimo, la arcilla. Entonces, cuando el rabino dijo, no, pero ¿por qué toman eso literal? Si eso no tiene sentido, pues cuando tú sabes de ciencia, cuando tú eres un científico, para ti sí tiene sentido. Por eso es tan importante el que la ciencia tome parte y empiece a tomar parte en estas lecturas y pueda quitarle de las manos a la teología que enceguece, que deja ignorantes a las personas con una serie de explicaciones que no tienen sentido, esas sí no tienen sentido, esas alegorías y todo eso. Y cuando ya lo vemos con los ojos de la ciencia, sí cobra sentido, sí es coherente y ya nos cuadra con nuestra biología, con nuestro posible origen y ya cuadra la historia, cuadran los tiempos, cuadra nuestra genética, cuadra también nuestra psicología y tantas cosas que nos podemos preguntar.
a nivel antropológico, por qué el ser humano se comporta de cierto modo, por qué. Y no se trata de darle la culpa a terceros siempre. Por ejemplo, decir, no, es que ellos nos hicieron así y por eso nosotros somos así. Es que el ser humano es violento porque ellos nos hicieron con la violencia. Digamos que en parte hay cosas ciertas allí, pero nosotros tenemos un cerebro que nos permite razonar y nos permite poder también realizar cambios en nosotros mismos. Nosotros podemos modificarnos en muchos sentidos. Y no lo hablo en términos solo, digamos, genéticos, sino mentales. Nosotros con nuestra mente podemos alcanzar muchas cosas, nuestro pensamiento, nuestra manera de programarnos para hacer mejor las cosas. Nosotros somos como los computadores y nos podemos programar, reprogramar. Eso no es una cosa del otro mundo o algo chamánico, raro, no, es real. Nosotros podemos yo lo he experimentado en mí misma, esa programación para poder dejar a un lado ciertos traumas, ciertas cosas que no me dejaban avanzar y vean que sí se puede y esa es la llamada psicología, para eso están los psicólogos, para que ellos nos ayuden a entender, pero nosotros mismos lo podemos hacer, repitiéndonos cosas positivas, diciéndonos a nosotros mismos que seremos capaces, no ofendiéndonos, por ejemplo, porque hay una mala costumbre en las personas, es que yo soy tonto, es que yo no puedo, es que yo, todo eso nos programa mentalmente y claro que sí, eso funciona, se va quedando ahí impreso en nuestra memoria y nos vamos creyendo todas esas cosas. Por eso siempre se aconseja decirle a los niños que cosas positivas, no cosas negativas que después, cuando ellos crezcan, les vayan a acarrear muchos problemas, porque todo es modificable, los conceptos son modificables. Cómo los llamamos es muy importante porque nos va a conectar con su significado. Entonces, si decimos espiritualidad, estamos navegando en un mar metafísico, pero si decimos primordial, a mí me suena distinto. Un conocimiento primordial, una primordialidad del ser humano y su relación con su entorno, con el mundo y consigo mismo. Y de ahí podemos ya partir a ver qué significa todo eso. Y me parece interesante, ¿no creen ustedes? Bueno, déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones. El debate está abierto siempre, siempre que haya respeto entre nosotros, sin ofensas personales, aunque se enojen de pronto algunas personas, pero debemos ayudarnos entre todos y razonar con libertad. Aquí no es prohibido ni expresarse, ni mucho menos pensar. Y con esto me despido de ustedes también con un gran abrazo, amigos, y hasta pronto aquí en mi Story Channel. Cuídense mucho.